Hoy entonces vamos a estar escudriñando este tema, a veces un tema un poco en que quizás no se ha entendido, no se ha manejado un poco, pero vamos a ver a través de la escritura, a través de la palabra del Señor, qué es realmente lo que dice la escritura, porque son enseñanzas que se han dado durante muchos años. A mí también me enseñaron en que Luzbel estaba a cargo de la adoración en el cielo, y eso se ha enseñado, también se ha predicado, y vamos a ver el texto que menciona algo así, y vamos a ver también los textos originales, a qué se refiere, si realmente, bíblicamente, él estaba a cargo de la adoración en el cielo. Así que lápiz y papel y comenzamos creyendo que el Señor en esta tarde o noche nos va a bendecir. Luzbel. Es importante entender que aquí Luzbel estaba bien, no era Satanás, que significa el adversario o el oponente. Aquí Luzbel en calidad de un querube, porque Luzbel era un querubín protector de gloria. Los querubes siempre protegen una gloria. Entonces Luzbel, en la pregunta, ¿estaba a cargo de la adoración en el cielo? Para poder profundizar el tema tenemos que ver las bases de lo que dice la escritura, porque son temas que durante años hemos oído todo este tipo de enseñanza, que Satanás fue, otros le dicen, el director de la alabanza en el cielo, y con el auge que ha tenido un mayor mover en la alabanza en la iglesia en los últimos 20 años, se ha enseñado que ha sido difundida esta en gran parte de las congregaciones o de las iglesias. Debo confesar que también por años también compartí este tipo de idea cuando comienzo el ministerio, y a la vez también ahí nosotros vamos a ver realmente a través de la luz de la escritura qué realmente dice la palabra del Señor, y ahí vamos a poder entender la base escritural del tema. Estas enseñanzas son basadas según el tema de Ezequiel capítulo 28, texto clave de todo esto, porque es el único texto que habla de esto. Pero vamos a ver, analizando por qué Ezequiel menciona en Ezequiel capítulo 28 del 12 en adelante. Voy a leer del 12, donde dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección. Aquí está hablando de Luzbel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire qué importante aquí, porque esto lo vimos también en otra clase cuando hablamos del Yom. Cuando hablamos del tiempo Yom, ahí podemos entender que Luzbel estuvo bien en Edén. Eso lo dimos ya a conocer. Si usted no estuvo en esa clase, se perdió esa bonita enseñanza. Pero Luzbel estuvo bien un tiempo en el jardín del Edén. Aquí está el texto bíblico. Ahí hablamos de varios tiempos. Tiempo Kairos, tiempo Cronos, tiempo de eternidad y tiempo Yom. Aquí hablamos de un tiempo Yom. Entonces aquí dice que el enemigo, en este caso que era Luzbel estaba en Edén. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Fue el único que tenía piedras dentro de toda la jerarquía angelical, de la raza de ángeles o angelicales, es el único que tuvo piedra. No menciona a algún serafín, no menciona a otros querubes, no menciona a arcángeles, ni tampoco menciona a ángeles que tuvieran piedras preciosas. Eso significa que el único que tenía piedras dentro de su pectoral, dentro de su vestidura, así como también el sacerdote, que el sacerdote tiene 12 piedras en su vestidura, en su pectoral, es porque era un sacerdote, ocupaba función sacerdotal. Y aquí tenemos también que hay otro tipo de enseñanza más profunda, porque en calidad de Luzbel, él ejercía un grado también de sacerdocio en el cielo. Ahí entramos en mucha profundidad, porque solo se le da las piedras a alguien que ejerce una función importante, tanto en la tierra, el sacerdote con 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, pero también teníamos en el cielo a alguien que representaba
un sacerdocio en el cielo, que se refiere a Luzbel. ¿Qué significa un sacerdocio? Cumplía una función específica. Eso es lo que quiere decir. Porque todos sabemos que Cristo es el sumo sacerdote, representado ahí a través de la deidad. Entonces, en el huerto de Dios estuviste. Mire qué importante todo eso. Porque ahí dice, estuviste en el huerto de Dios junto a toda piedra preciosa, era tu vestidura. Ahí comienza a hablar de cornelina, topacio, jaspe, crisolio, berilo, y eunice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Este es el único texto en toda la escritura o toda la Biblia en que menciona ahí que los primores de él era tanto sus tamboriles. Por eso que es importante, cuando ahí está hablando, dice claramente, estoy viendo una versión Valera, tus primores de tus tamboriles y flauta. Aparentemente nosotros relacionamos tamboriles con tambores y flautas con instrumento de viento. Entonces, de este texto se ha enseñado en que Luzbel estaba a cargo de toda la adoración en el cielo, por todo lo que ejercía, por las piedras, por el área al cual se le dio ese derecho legal, esa bendición de ser también parte de un sacerdocio como un querube, se le dio esa cualidad. Y vuelvo al punto principal, este es el único texto, y de este único texto se ha hecho una enseñanza. Pero vamos a profundizar realmente a qué se refiere tamboriles y flautas, según lo que menciona Valera. Ahora, Ezequiel 28:3 y dice, en el huerto de Dios estuviste junto a todas las piedras preciosas. Aquí importante en que si nosotros contamos cuántas piedras tenía Luzbel, empezamos a contar varias. Y de esas varias nos podemos nosotros dar cuenta de la cantidad de piedras que él tenía. El problema aquí es el siguiente, cuando no respetamos los puntos ni las comas. Ahora, dice claramente las piedras preciosas de Luzbel. 1. Cornelina, topacio, jaspe, crisolio, berilo, eunice, zafiro, carbunclo y esmeralda. Y oro los primores de tus tamboriles y flauta. Aparentemente, aquí donde se comete un error por no leerse bien. Lo voy a decir de nuevo, las piedras que tenía Luzbel, aquí aparentemente, si nosotros lo leemos mal, vamos a decir que tenía 10 piedras. 10 piedras. Pero en realidad no son 10 piedras. ¿Cuál es el problema entonces? Que leemos mal. Ese es el problema. Vamos a decirlo de nuevo porque esto es importante, es básico, pero si no entendemos lo básico no va a entender toda la enseñanza. Veamos de la parte de zafiro, ya teníamos zafiro, carbunclo y esmeralda, y después dice y oro. Entonces cuando nosotros leemos y oro, oro lo asimilamos como que también era una piedra preciosa, pero no está hablando de una piedra dentro de su vestidura, porque ahí claramente se lee mal. Leemos carbunclo, esmeralda y oro. Y ahí tenemos 10 piedras, pero tenemos que respetar tanto los puntos, los 2 puntos. Por eso que como se lee mal, el oro se convierte, pasa a ser como una de las piedras, pero no lo es. Leamos del carbunclo en adelante. Carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Se fija que no es lo mismo y decir y oro, porque cuando sale punto y coma está diciendo que algo continúa. Y oro los primores de tus tamboriles. No dice que era una parte de una piedra de la vestidura de Luzbel. Y ahí donde hay un pequeño también error, y ese es error lamentablemente por leer mal. Por eso es que siempre, si usted lee mal, no respeta un punto, no respeta una coma, no respeta los puntos y coma o lo que hoy en esto se puede cometer un gravísimo error. Y aquí al leer mal se comete una herejía. Así de sencillo. ¿Por qué?
porque estamos asimilando que el oro es parte de las piedras, pero el oro no es parte de las piedras, porque ahí hay un punto y coma. Un punto y coma significa que va a hablar del oro. Entonces, termina de hablar de las piedras y después dice, y oro los primores de tus tamboriles, pero nosotros los separamos y decimos carbúnculo, esmeralda y oro. Y como que paramos, como que colocamos el oro dentro de las piedras, pero el oro no está incluido dentro de las piedras. Estos son pequeños detalles también, porque de esto también se pueden volver herejía. ¿Y qué es una herejía? Enseñar algo que no es. Y eso es parte también de leer algo que lo leemos mal. Entonces, ¿qué es lo que eran de oro? Y oro los primores de tus tamboriles, y ahí voy a mostrar recién en la enseñanza, y oro los primores de tus tamboriles y flauta. Entonces, en el verso 13 decía claramente, y oro los primores de tus tamboriles. Había 9 piedras entonces dentro de su vestidura, pero también dice, de oro eran los primores de tus tamboriles y flauta. Analicemos esa palabra. Aquí estoy leyendo Valera, Casiodoro Reina, 1960, y todas las Valeras dicen lo mismo. Entonces, cuando leemos en otro texto, vamos a un texto más original, dice lo siguiente. En Edén estabas en el jardín de Dios, de piedras preciosas era tu vestidura. No voy a leer las piedras para ir avanzando. Zafiro, la última, zafiro, carbunclo y esmeralda. Oro era el material. Se fija que aquí está como más detallado, porque aquí dice oro era el material. En Valera es como que leemos mal y colocamos el oro como parte de una piedra, pero aquí está bien detallado porque hace un punto y coma. Ahora, Valera también hay un punto y coma. El problema es que nosotros no respetamos el punto y coma y lo seguimos leyendo como de separado. Entonces nosotros en Valera decimos esmeralda, carbunclo y oro, pero hay un punto y coma. Ese punto y coma no puede usted detenerse. Punto y coma significa siga la oración, continúe la oración, y como nosotros cortamos la oración, agregamos el oro en parte de las piedras, pero el oro no está involucrado en parte de las piedras. Leamos entonces, y esmeralda, y después punto coma, y esmeralda, oro era el material de tus engarces. Esa palabra vamos a analizarla. Engarces y estalladuras estaban preparadas desde el día que fuiste creado. Entonces aquí tenemos dos palabras que la vamos a analizar. Valera dice tamboriles y flauta. Es el texto que se ha mencionado en que el Luzbel estaba a cargo de la adoración en el cielo. Pero ya en otro texto más original dice engarces y estalladura. No dice tamboriles y flauta. Entonces, la versión BMN dice, vamos a leer las últimas para avanzar, y oro era el borde de tu manto. Mire qué interesante. Y oro era el borde de tu manto. Se fija que aquí aclara también que el oro no era parte de las piedras, sino el oro era el borde. Habían partes del borde que eran de oro, pero no que era el oro como una piedra. Y aquí lo aclara más enfáticamente y más claro este texto. Y oro era el borde de tu manto, de oro incrustada sobre el punto desde el día que tú fuiste creado. Versión Yuneman. Berilo y Eunice, y de oro llenaste tus tesoros y las recámaras tuyas en ti. Aquí tampoco menciona tamboriles y flauta. Versión K2. Esmeralda, tus pendientes y joyas de oro preparadas el día que fuiste creado. Se fija que ya vimos varios textos, varias versiones originales, y cuando digo originales, versiones judías, no las valeras, para que se pueda entender. Por eso es que hay un problema de traducción, que lo hemos enseñado muchas veces en lo que es Casiodoro Reina, Cipriano Valera. Por traducirse del latín al español hay mucho problema, y también hemos enseñado que a veces también hay algunas herejías, que lo he enseñado también con base bíblica. Con base bíblica. Entonces, la versión K2, claramente la versión Yunima, versión BMN, ahí no habla de tamboriles y flauta, sino que habla del borde de su manto de oro incrustada. La otra Yuneman dice tesoros y recámara. Y la versión K2 dice tus pendientes y joyas de oro preparadas para el día de que fuiste creado. Entonces no menciona en ningún texto judío en que él estuvo preparado con tamboriles y flautas el día que nació.
Vamos a analizar esa palabra. Entonces los textos originales jamás mencionan tamboriles, jamás mencionan flauta. Ese es, vuelvo al punto, la mala traducción de lo que es del latín al español. Recuerde que la escritura no se traduce del latín. El Antiguo Testamento es hebreo, el Nuevo Testamento es griego, y exceptuando partes de algunas facetas del libro de Daniel, que en el libro de Daniel hay textos que están escritos en arameo, Entonces no hay ningún latín ahí. La escritura no se traduce ni en latín. Ahí se producen estos tipos de malos entendidos. Veamos entonces del original que dice la escritura. Ahí dice, cuando sale un H significa que estamos en el hebreo. Y cuando sale un número, ese número nos lleva al diccionario Strong, que el diccionario Strong nos da a entender el diccionario del hebreo y diccionario del Strong. Y lo último decía ahí, y los primores y tus tamboriles y pifanos estuvieron preparados para ti. ¿Qué será pifano? Cuando nosotros vamos a la palabra, de las palabras los primores, porque ahí dice los primores de tus tamboriles, pero vamos a analizar de esa palabra de los tamboriles. Pero ahí aclara antes, dice los primores. Cuando hablamos esa palabra primores, está hablando de la palabra melacá, que significa artesano, arte, activo. Lo que está diciendo que entre su vestidura se preparó, alguien preparó como un artesano en que puso ciertas cosas en el borde de su manto para poder completar todo lo que él se le dio. Pero no habla de algo que nosotros estamos escudriñando de lo Valera. Ahora, verso 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. Valera dice maldad, pero el original no dice maldad, dice iniquidad. ¿Quién es la iniquidad? Primera rebelión que se reveló en el cielo. Ahora volvemos nuevamente a analizar Ezequiel 28, verso 13, donde aquí ya vimos que la palabra pifano. ¿Y qué es pifano? Pifano significa un buril. Buril para una gema. Entonces, no es lo que está diciendo anteriormente de flautas o de algo que se le dio adoración a través de un instrumento, sino que los primores, lo que significa que era como un bordado de una gema. Anteriormente había un texto que decía, y oro estaba los bordados de tu manto. Lo que quiere decir, cuando habla de los primores de tu gema, aquí aclara mayormente cuando Ezequiel 28:13, lo que es la Valera, dice, los primores de tus tamboriles y flautas. Esos dos textos, esta es la versión Valera, los quiere decir los primores de tus gemas. Pero aquí a Valera dice los primores de tus tamboriles y flautas. No sé si está entendiendo la diferencia. Porque en lo original ya vimos que decía los primores de tus gemas. Pero Valera dice los primores de tus tamboriles y tu flauta. Ahí entonces entendemos supuestamente que de ese es el texto en que se ha hecho una mala interpretación. Y la respuesta sería, si Satanás estuvo a cargo de la adoración en el cielo, la respuesta es absolutamente no. Le mostré Biblia, le mostré los textos originales, los textos hebreos, de que no dice ahí en los textos que habla de tamboriles ni gemas. La única que menciona eso son Valera y otros textos que también están respaldados por la Valera, que son otras versiones. Pero los textos ya mencionados, los textos originales, no dicen tamboriles y flautas, sino dicen los primores de qué, no de tamboriles. Los primores de qué, no de flauta, los primores de tus gemas. Y ya usted entiende que es lo que es una gema. Se fija que hay mucha diferencia entre tamboriles y flauta y las gemas. Analicemos más el texto para poder entender. Entonces, cuando dice, si nosotros vamos a ver la palabra flautas que menciona Valera, del hebreo la palabra nequel. ¿Y qué significa nequel? Es un buril para una
gema. Ahí lo aclara más fácilmente, pero nosotros nos quedamos con tamboriles de tambores y con flautas de instrumento de viento. Pero el original no está diciendo en que él estaba, cuando fue creado, él estaba a cargo de tamboriles y flauta, o más claro, de la adoración en el cielo, sino que cuando él fue creado se le dio 9 piedras y también los primores de gemas. Usted sabe lo que es una gema. Eso significa, para que podamos nosotros analizar más y entender esta enseñanza. Veamos otra versión BMN. Carbunclo y esmeralda, de oro era el borde de tu manto, de oro las incrustadas, todo desde el punto del día en que tú fuiste creado. Se fija que ahí no dice y esmeralda y oro y empieza a hablar de tamboriles y flauta, no dice eso, sino que dice de oro era el borde de tu manto, de oro incrustadas, todo desde el día que fuiste creado. Otra versión Juniman también original. Crisolio, estoy leyendo los últimos textos para ir avanzando, para no nombrar todas las piedras. Y crisolio, y berilo, y eunice, y de oro llenaste tus tesoros y las recámaras tuyas en ti. Cuando está hablando de recámara, está hablando del tesoro que tenía dentro su pectoral, porque dentro del pectoral ya vimos que eran 9 piedras, más una que eran bordes de su manto de oro. Los bordes de su manto no es lo mismo que una piedra de oro. Son pequeños detalles, pero si nosotros lo leemos mal, como hemos leído mal, y no respetamos el punto y coma y colocamos una separación, entonces se echa a perder todo, y de ahí hasta el día de hoy, como se ha leído mal y enseñado mal, se vuelve también herejía. Versión MN. De oro era el borde de tu manto, de oro las incrustadas, todo desde el día o desde el día que fuiste creado. Entonces aquí tampoco nos habla de tamboriles y flautas, sino que dice y oro las incrustadas. Las incrustadas, ¿qué significa? Algo que se bordó. Incrustadas es un borde, es como una gema bordada. Esto es lo que quiere decir. Y aquí tenemos claramente la palabra de los engastes. Buril, cuando dice buril, dice para una gema, pero se ha colocado como que es una flauta. No habla ahí de un instrumento, sino que la palabra cuando dice y buril está hablando para una gema. O sea, había una gema que eran los bordados. ¿De qué es lo que eran los bordados? De oro. Ya vimos que el oro no es parte de las piedras. Entonces, había un bordado dentro del traje que era de buril o de gema. Veamos la versión castellana. Zafiro, carbúnculo y esmeralda, oro era el material de tus engarces y las estalladuras que llevabas preparadas desde el día que fuiste creado. Aquí esta versión no habla de flauta, no habla de tamboriles, sino habla de tus engarces. ¿Qué son engarce? Engarce es un metal de oro que se coloca alguna cosa o una piedra. Eso se llaman engarce. Lo que dice engarce significa que leíamos anteriormente el otro texto en que el borde era bordado de oro, su vestidura, decía el texto, y es el texto clave. Era un engarce, pero no menciona tamboriles ni flauta. Veamos más versiones. TNM. Y de oro era la hechura de tus engastes. Mantengan esa palabra engaste, porque engaste la vamos a ver también dentro de lo que es el traje del sacerdote, que el sacerdote tenía 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, pero mantengan y anoten esa palabra porque la vamos a ver también en el traje del sacerdote. Hechura de tus engastes y las encajaduras en ti desde el día que fuiste creado. Volvemos nuevamente a hablar de engastes, engarces, que son muy diferentes, los engastes. Versión TLA. Tus joyas y tus aretes estaban llenos de oro. Aquí menciona arete, pero es lo mismo que engaste, porque dentro de su alrededor estaban como un borde. Versión BAP. Tus joyas y encajes, dice esta versión, encajes. Recuerde que encajes, engastes
está hablando de un borde. Eso es lo que quiere decir. Una sola verdad no puede tomarse como una doctrina. ¿Qué significa eso? Que claro, lo leemos, lo leíamos en Valera y aparentemente está diciendo una verdad o está diciendo un texto, pero recuerde que también es importante que cada texto tiene que ser apoyado con la escritura. No puede tomarse un texto fuera de contexto, porque ahí se cometen los tipos de herejías. Es como cuando estudiamos hace poco también el texto clave, donde estuvimos viendo, según la escritura, cuando hablamos, recuerde cuando estuvimos enseñando varios textos, como el libro de Isaías, capítulo 59, verso 19. ¿Qué dice Isaías 59, verso 19? En que Satanás vendrá como río. Pero el original jamás dice eso. Lo que dice, y ahí le mencioné muchos textos, que eso lo hablamos en otra enseñanza también, porque ahí en el original jamás dice que el enemigo viene como río, sino que dice que el Señor vendrá como río. Lo menciona la versión del Oso, la versión Dios habla hoy, la versión PDT, versión NTV, BMN, versión CJ, Nacar Columbia, versión LPD, versión NBL, la versión Pechita. Todas estas versiones claramente dicen, el Señor vendrá como río. Pero cuando nosotros leemos la Valera, dice que el enemigo viene como un río. ¿Y eso qué es? Una herejía. Esa es una herejía, porque está colocando a Satanás, que el Señor lo reprenda, lo está colocando por delante, que Él es el que viene como río y el Señor levanta la bandera. No dice eso el original. Aquí pasa lo mismo. Por no respetar punto y coma y por no estudiar más la escritura, tendemos nosotros a decir, sí, Luzbel estaba a cargo de la adoración en el cielo, porque el libro de Ezequiel lo menciona, que cuando él fue creado, se le dio tamboriles y flauta. Pero ya vimos que tamboriles y flautas no quieren decir eso en el original. Esto es importante porque nos da a entender mucho lo que hoy estamos hablando. Entonces, ¿qué es esto? Un error de mala enseñanza. Porque el pasaje que hemos hablado explícitamente no habla algo especialmente de instrumento de adoración o de alabanza, sino que al no estudiar bien un poco más con más profundidad, nosotros, claro, si leemos tamboriles, si leemos flauta, inmediatamente lo asimilamos que él estaba a cargo de la adoración o porque flautas y tamboriles lo menciona la escritura. Pero ya hemos visto, le he mostrado varias versiones originales que jamás en esas versiones originales mencionan flautas ni tamboriles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En que Luzbel, cuando estaba bien, jamás estuvo a cargo de la adoración en el cielo. Jamás. No menciona eso. Interesante todo esto, porque por eso es que es importante estudiar bastante estos textos, porque Ezequiel vemos que al estudiar a la par de Isaías también 14, estos pasajes el cual describe a Satanás, encontramos algo muy diferente. Ahora, ya había flauta y tamboriles. Y mire lo que empieza a hablar, porque al español, no del original hebreo, sino del griego, sino del latín que estamos viendo, del latín, ahí entonces cambia la palabra. Pero en el original hebreo jamás dice tamboriles y flauta. ¿Qué dicen los originales? Engastes o encajes. Esos dicen los textos originales. Y engaste ya lo estamos analizando, que engastes son bordados de oro. Eso es lo que quiere decir. No dice que él estuvo a cargo, y ahí donde el hombre le puso, como Valera dice, tamboriles y flauta, inmediatamente lo asoció con como que Luzbel estaba a cargo de toda la adoración en el cielo, y eso se convierte, al leerlo así, por no escudriñar, en una herejía. Qué importante escudriñar estos textos. Por eso es que nunca usted se quede con una sola versión. Vaya a los textos más originales, porque de ahí se cometen muchas falsas enseñanzas o idolatría y a la vez también herejía, que eso es grave también porque estamos diciendo y enseñando algo que no es. Veamos entonces ahora la vestidura de los sacerdotes. Recuerde que había unas palabras que le dije que tomara atención. Dice la versión Jerusalén, hablamos de la vestidura de los sacerdotes. Como se tallan las piedras y se graban los sellos, así hará grabar 12 piedras.
¿Cuántas piedras tenía Luzbel? 9. ¿Cuántas piedras tenía el sacerdote? 12. Entonces, hará grabar estas 2 piedras con los nombres de los israelitas y las harás en los engasar y engaste de oro. O sea, habían 2 piedritas, que en esas 2 piedritas estaban simbolizando, aparte de las 12 piedras, habían 2 piedrecitas que él usaba al lado. Y mire lo que dice ahí. Esas 2 piedrecitas estaban bordadas de oro y dice ahí engarzar y engaste. ¿Qué decían los textos originales anteriormente sobre la vestidura de Luzbel? Que también tenía engasar y también tenía engaste. Veamos a la versión Bat. Un joyero, estamos hablando del sacerdote, la vestidura del sacerdote, un joyero grabará los nombres de 2 piedras, como orfeles graban sellos. Engarzará las piedras en filigrama de oro. Ahí aclara otro concepto más. ¿Qué es lo que es? Que esas piedras estaban con una filigrama de oro. ¿Qué significa? Estaban como un bordado. Esa es la palabra. Era un bordado. No sé si usted entiende lo cuando, por ejemplo, la abuelita cuando bordaban, ellas bordaban con diferentes tipos y ahí hacían alrededor de algo, le empezaban a bordar. Aquí dice, engarzará la piedra en filigrama de oro. Filigrama de oro significa que era un bordado. Entonces no menciona flauta y de tamboriles. Versión Dios habla hoy. El grabado de los nombres en las piedras las harás, lo hará un joyero. Se fija que anteriormente hablaba de la palabra que estuvimos viendo de un joyero, un buril. ¿Qué es un buril? El que hace es un joyero. Entonces, de manera que grabará el sello, monta luego ambas piedras con montaduras de oro, o sea, borde de oro. El verso 11 nos dice, así como un joyero graba el sello, tú grabarás 2 piedras, que son los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrama de oro. Y aquí estamos hablando del traje del sacerdote. Y el traje del sacerdote habla las mismas palabras que usamos en los textos hebreos sobre Luzbel y su vestidura. ¿Cuáles eran las palabras? Engarzar, engaste, y aquí nos da otro concepto más claro que es engarzará las piedras en filigrama de oro, o sea, era un bordado, pero no menciona ni literal como tamboriles y flauta. Entonces, todo esto, lo que menciona el texto de Valera, cuando ahí vemos los primores de tus tamboriles y las flautas, ya vimos claramente, y mire lo que menciona esta versión Jerusalén. Zafiro, malaquita, esmeralda y oro estaban labrados. Oro estaban labrados. Aretes y pinjantes, aquí dice pinjantes, que llevas aderezados dentro del día de tu creación. ¿Qué esos son pinjantes? Lo mismo de las otras palabras que son engastes o engastaduras, son las mismas palabras. O sea, era un bordado que él tenía dentro de su vestidura, pero no mencionan que su vestidura, cuando él fue creado con tamboriles ni flauta. ¿Qué es pingaste? Es una pieza de oro, filigrama, que se colocaba alrededor de un adorno. Es como tomar una piedra. A ver, para que se pueda entender. Supongamos que tengo esta es una piedra. Recuerde que tenía 12 piedras el sacerdote y Luzbel tenía 9 piedras. Esta es la piedra, pero alrededor el bordado era de pinjaste o filigrama de oro. Eso es lo que quiere decir en el texto original. No dice que él estaba con flautas ni tamboriles. Es importante, pequeños textos, pero al profundizar nos damos cuenta de más de esto. Y volvemos a los mismos textos. Ezequiel 28:11, aquí para estar ratificando más la enseñanza, los nombres de los hijos de Israel alrededor de engastes de oro. Versión Jerusalén, en engaste de oro lo hará. Recuerde que ese engaste es rodear, es circuncidar, es borde, es ceñir, es fijar, en síntesis, filigrama o un bordado de oro. Eso es lo que quiere decir en los textos
que ya le mencioné bastantes textos originales, y hay muchos más, pero para no llevarlo a tanto texto, sino los textos más claros de Yuniman, Kadosh, Pechita, claramente esos textos judíos no, nos mencionan que ahí jamás mencionaron ni los tamboriles menos la flauta. Entonces, todo este texto nos da claramente el entendimiento en que la respuesta, ya con toda la enseñanza, podemos decir en la pregunta, ¿estaba a cargo de la adoración en el cielo Luzbel? Usted ya con estos textos es más claro darse cuenta a través de la escritura en que estos textos nos aclaran mucho más el concepto en que cuando no se lee algo más original, se cometen tipos de errores. Por eso que es importante en que usted vea otras versiones. Hay muchas versiones que usted puede bajar, las puede tener ahí, las puede buscar en internet. Hay versiones judías, la versión Pechita, Kadosh, la Yunema, la Jerusalén. Compare, por último, si no tiene para comprar esas Biblias por Amazon, porque ahí están, vaya al internet y coloque el texto, pero en la versión judía, Pechita, Kadosh, Yunema, y le va a dar una referencia. Y a usted se va a dar cuenta que hay mucha diferencia en los textos originales y principalmente en los textos que son Valera, que lo hemos mencionado, y también ya le di a entender como una pincelada también de lo que es el texto que leíamos anteriormente de la palabra de lo que es Isaías 59, 19, que Valera dice que el enemigo viene como río, y no lo es. No lo es. Se fija por errores de traducción, por errores también de colocar estas traducciones del latín, se cometen muchos textos, mucha herejía. Por eso que de ese texto, solo de ese texto que menciona Valera, se hizo doctrina. Y esto también grábelo. Jamás usted puede hacer de un verso una doctrina. Jamás haga de un verso, de un texto, una doctrina, porque va a echar a perder toda la escritura. Porque no se puede hacer de un verso una doctrina. ¿Qué hay que hacer? Leer todo el contexto. Si hay que leer capítulos posteriores o posteriores o antes, hay que leer para informarse bien por qué dice ese texto. Ahí donde se cometen muchos errores también. Es como cuando hablamos de la mujer, que no se vista, que no se use pantalón y tanta cosa, que son textos fuera de contexto. Y la gente ahora lo hace doctrina. Pero veamos por qué Pablo mencionó todos esos tipos de enseñanza. O como cuando dice también Pablo que la mujer cae en la congregación. ¿Por qué lo dijo? Pero hoy, ¿qué estamos haciendo? Leemos ese texto, lo tomamos literal, lo enseñamos como doctrina, y hoy las mujeres no se le dejan predicar, no se le dejan hacer nada. Enseñanzas fuera de contexto, enseñanzas que no tienen fundamento por no investigar. Lo mismo del pantalón. Jamás en el Antiguo Testamento menciona pantalón. Todos usaban túnica. Jesús también usaba túnica. Entonces se fija como que colocamos y añadimos algo que jamás dice la Escritura. Por eso es que es importante que a través de esta enseñanza, que es una enseñanza breve, pero también nos da una importancia para nosotros poder entender con mayor profundidad todo lo que es la palabra del Señor, pero a la vez también poder hacerlo bien y con las bases escriturales, de ver realmente qué dice la Escritura a través de estos textos. Hoy, en esta enseñanza, hemos estado compartiendo lo importante que es saber si realmente Luzbel estuvo a cargo de la adoración en el cielo. Le mostré Biblia, ahí usted ya toma su propia decisión según no su pensamiento, no según mi pensamiento, según lo que dice la profeta mayor. Porque al hablarle de la profeta mayor, ahí cada uno es responsable de hacerlo bien.